charlas fue una To- semana de Santo Tomás. todos los años, y eso se llama la Semana Tomista. Sí, Y sí, sí. digamos, igual el año entrante, me imagino yo, porque son todos los años que hay así se inaugura el año escolar Sí. con una semana tomista. Y generalmente buscan a sacerdotes importantes. Este año se quiso buscar a Fray Nelson, pero fue difícil localizarlo, no sé qué, pero se tuvo la intención. Entonces, sí, es muy lo que pasa es que Sí, Santo sí, Tomás, tiene una teología es muy importante cómo él trabaja, porque trabaja como los filósofos griegos, preguntas, respuestas. Él no desarrolla temáticas, sino que él desarrolla preguntas. Entonces, era como los diálogos de Platón y cosas así. Entonces, eso, y es muchísimos temas de los que él trabaja, muchísimos. Por eso se llama la suma teológica, porque es una suma de todos estos temas que hemos visto, son muchísimos temas. Nosotros a esto le hemos llamado, pues, diplomado en teología, pero realmente un diplomado en teología es como haber estudiado ya la filosofía y la teología y luego enfocarse solo en el tema teológico de la Sagrada Escritura. O sea que ya hay que tener una base filosófica, teológica, y luego pues solo enfocarse en la teología bíblica. Pero claro que esto tal vez está bien. Yo le dije al padre en un momento, tal vez deberíamos de llamar un propedéutico más que una teología bíblica. Pero a él no le pareció porque así no se podía dar un diplomado. Con un propedéutico, no sé por qué un propedéutico es eso, no es un diplomado. Entonces dijo que mejor así. Pero por eso es que ha habido a veces dificultad y de comprensión porque falta toda esa base Sí. filosófica y teológica y conocimiento de la Biblia que no todo el mundo tiene, pues, ¿verdad? ¿Y lo dan en la escuela, licenciada? En la Sí, escuela. la escuela no tiene filosofía, pero sí tiene teología, teología general. Son Sí, 3 años, son 3 años de teología, son 3 años de teología, lleva muchas materias, historia de la iglesia, lleva todos los temas que hemos visto, los lleva, pero los lleva como principios, digamos. Tienen muchísimos maestros, porque cada uno da como una materia y, y dura 3 años. Y es igual, la sí. inscripción y la mensualidad es lo mismo, solo que 3 años. Eso es lo que tiene la escuela. Ah, re bien. Se llama Gracias, teología. licenciada. Muy bien. Pues a raíz de esas charlas de Santo Tomás, le despiertan a uno y tantas ganas de buscar y de aprender. Y les cuento porque me doy risa yo misma. Yo buscando la suma teológica y me puse a leer la suma teológica y según yo, ¿verdad? Vamos a ver qué comprendo. Y yo sin saber nada de nada, qué fácil la lectura de lo poco que leí, lo que encontré, se encuentra en la web, y está la suma teológica, qué lectura tan, tan amena. Era muy fácil de comprenderla para lo que uno cree que va a ser un gran nivel, ¿verdad? Pero solo quería comentarles. Y está Ah, en la web. pues felicitaciones, sí. Lo que pasa es que es fácil porque son preguntas y respuestas. A veces no es tan fácil en algunas partes según los temas porque utiliza la filosofía, o sea, el pensamiento de la Sí, época, ¿verdad? Entonces, a veces uno no está tan en sintonía con eso, pero sí, sí es una lectura bonita, es muchísimo, son no sé cuántos tomos, es bastante.
ni siquiera la suma teológica en la teología que utilizan los sacerdotes en el teologado salesiano, no se puede estudiar así, como querer estudiar a Santo Tomás, pues a saber cuánto tiempo sería para estudiar solo a Santo Tomás, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que damos es pinceladas y como les decía yo, inquietud, que se inquieten, que así como dice Rosana, ¿verdad? Es inquieta, buscar, leer y va enriqueciendo. Pero sí es importante, muchas veces, si uno no comprendió bien algo, apuntarlo, buscarlo, preguntar para realmente ir teniendo el enfoque que corresponde, ¿verdad? Bueno, el hecho es este, que San Anselmo sí no le parece que el hecho sea de satisfacer a una divinidad porque está totalmente molesta o afectada o como ustedes quieran verlo, que es un poco, lo que dice Génesis 6, ¿verdad? Pues una divinidad que le pesó haber creado al hombre y que quiere destruirlo. Si se dan cuenta, ahí hay un poquito de una mentalidad pagana, ¿verdad? Porque es por eso es prehistoria, ahí no es historia de la salvación, porque es como una mentalidad como era. Y hay que recordarse que cuando empieza a hablar de Abraham, empieza a hablar de que era de Ur de Caldea, o sea, era un pagano. Entonces estamos hablando de un proceso de entrar al monoteísmo y entonces no nos debemos asustar tanto cuando vamos viendo ciertas pinceladas paganas dentro del dato revelado. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios se revela, pero se revela al ser humano. Y el ser humano va a comprenderlo desde su realidad cultural, social, religiosa. Entonces, por eso decíamos que se va dando como etapas, ¿verdad? Un mismo tema se va desarrollando como etapas, que es lo que estamos viendo aquí, prácticamente en la parte de la historia de la iglesia. La revelación, pues se llevó a cabo en el momento histórico de Jesús, se puso por escrito después como testimonio, pero ahora se va desarrollando porque hay distintas interpretaciones y entonces tienen que purificarse esas interpretaciones, ¿verdad? Tristemente, esta mentalidad duró mucho tiempo, casi en todo el periodo medieval, y por eso es tan difícil erradicarla, ¿verdad? Porque incluso nosotros fuimos educados de esa manera. Si hace tal cosa, Dios lo va a castigar, si hace tal otra, por eso le pasó eso, porque Dios le está... Y todavía hay gente que dice así, ay, Dios lo va a castigar por lo que está haciendo. Y eso está superado hace muchísimo tiempo. Aquí lo tienen ustedes, ¿verdad? La redención ni siquiera es porque Jesús se someta a un castigo que nos correspondía a nosotros y que Él, Dios quiere satisfacer esa gran sed de justicia que tiene y manda su propio... No, eso es criminal, eso solo como decirlo ya, pero así se nos enseñó en algún momento. Y si no se nos enseñó así, pues así más o menos lo entendimos, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos que ir como corrigiendo, pues si vamos comprendiendo el diplomado. Entonces, eso es con San Anselmo, básicamente. Y luego con Santo Tomás de Aquino, pues ya vemos la suma teológica, que es muchísimos temas lo que toca, pero considera como la doctrina más probable el tema de la encarnación. Entonces, por ejemplo, San Anselmo va a ver se va a enfocar en el tema de la redención, o sea, Jesús que padece, que muere, que lo entierran y que resucita, y Santo Tomás en este tema se va a encargar, estamos hablando del tema de la cristología, ¿verdad? Porque Santo Tomás no toca solo el tema de la cristología, él abarca, por eso se llama suma teológica, suma, ¿verdad? Es toda la teología, todas las interpretaciones de todos los temas. Pero en el tema de la cristología, él se va a enfocar
en la encarnación. Y es lo que hablábamos. De esto ya lo dijimos en un momento. Él es el que utiliza la palabra economía como una especie de una riqueza, pues digamos, hablando de lo económico como una riqueza, como un desarrollo de la revelación, como una riqueza de la salvación. O sea, Jesús llega como, como diríamos en una manera actual, es como la cerecita del pastel, pero eso ya venía desde la antigüedad, desde Génesis 1, se venía desarrollando esa salvación. Por eso el tema economía, ¿verdad? Porque se ve como una forma matemática o no sé, contable, como ustedes quieran ver, que se va desarrollando durante todo el tiempo y va siendo como un diario o un inventario, como ustedes quieran, un balance, todo lo que ustedes quieran de lo que Dios hace y lo que nosotros correspondemos. Va teniendo ese sentido, le va dando Santo Tomás. Y ahí ese es como descubriendo esa economía de la salvación, también con el tema de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces la salvación, como Dios va actuando progresivamente para salvarnos del pecado. Pero entre todos estos temas, nosotros vemos que Jesús no solo salva del pecado, sino que libera pues de enfermedades, ya sea de la ceguera, de la sordera, de la lepra, del pecado, de avaricia, bueno, todo eso. Pero aquí uno tiene que conectar con otro tema que ya vimos, ¿verdad? Que la raíz del mal, o sea, si las personas tienen enfermedad, pero fíjense bien, no es el hecho de por un pecado personal que hayan cometido, porque hay un pecado colectivo. Y en la tarde me tocó darle clase a las religiosas del Betania y hablábamos de esto. Era otro tema, pero está relacionado con lo que ahorita estamos hablando. Digamos que ya vieron ese gran hoyo de Villanueva, ¿verdad? Ese gran hoyo y los carros que se fueron y el carro que se fue y que no aparecen las dos personas desaparecidas. Entonces sí, la gente dice, pobre, pobre, ¿verdad? Lo que le pasó, pobre. Pero habrá alguien que dirá, saber que está pagando, algo hizo para que eso le pasara y todo. Entonces, aquí va el tema que estamos hablando, ¿verdad? Algo que tiene que pagar porque realmente algo malo que hizo. O sea, entre todo, cuando nosotros hablamos así, estamos diciendo se lo merece. Se lo merece porque algo malo hizo. O cuando nosotros decimos lo que, algo, y a veces la gente lo dice de sí mismo, es que algo malo debo de haber hecho para que me esté pasando lo que me está pasando. Entonces, aquí hay un tema del mérito, pero el mérito es como otra vez, como una moneda de dos caras. Resulta que si me está pasando algo bueno es porque hice algo bueno. Entonces, es mérito. Por mérito me lo merezco, ¿verdad? Me lo merezco. Pero entonces, si me está pasando algo malo, también me lo merezco, porque algo malo hice. Pero así no, esa no es la revelación, ¿verdad? Así no es el tema. El tema no va desarrollando, no va desarrollado con ese no es el dato revelado. El pecado es lo que es la acción libre nuestra que a nosotros nos separamos de Dios. Nosotros, no Dios de nosotros. O sea, Dios nos ha dado una libertad y si hacemos mal uso de la libertad, es problema nuestro, no es problema de Dios. Dios no nos va a castigar por hacer mal uso de la libertad. Nosotros vamos a tener las consecuencias de hacer mal uso de la libertad. Cuando Dios pone el límite de respetar nuestros límites, no es una imposición ni es un castigo. Cuando dice, de todo esto pueden comer, pero de este no, es un límite. Hay que respetar límites. Pero ese no es un castigo ni es una amenaza, es una lógica. Si no respetas tus límites, vas a tener consecuencias.
pero ahí no tiene nada que ver Dios. O sea, es libertad, libre albedrío, eso ya lo vimos. Entonces, el tema de salvarnos y el tema del pecado es simplemente restablecer una relación entre Dios, es decir, nosotros con Dios, porque Dios sí sigue esperándonos. Si no, hay que seguir viendo y leyendo el Hijo Pródigo. Todo lo que hizo el hijo y el mayor y el menor, y el padre amando a los dos por igual. ¿Cuándo los castigó? Nunca los castigó, nunca. Siempre actuó él con iniciativa para... Esa es la revelación. Cuando la oveja se pierde, deja 99 para ir a buscarla. Cuando le pegó, la regañó, ¿qué hizo, no? La regresó. Entonces, es un tema como que está mal comprendido todo, pero desde un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces, por nuestros pecados, para nuestra salvación, es algo para nosotros, no para Dios. Somos nosotros los que estábamos alienados y alejados de Dios, y por méritos de Cristo nosotros podemos regresar. Esa es la revelación, eso es. Entonces, aquí Santo Tomás concibe el pecado como una falta de amor, por supuesto, de parte nuestra, no de parte de Dios. O sea, no es Dios que no nos ama, somos nosotros, ¿verdad? Esa es la forma del pecado, manifestada o concretizada en diferentes actos. Por supuesto, son acciones, ¿verdad? Son acciones que se llevan a cabo por falta de amor. Y entonces esa falta de amor que tenemos ante Dios primero, después fácilmente se despliega con los demás. Es así de lógico. No tiene gran profundidad. No respetamos a Dios, que sería el máximo valor. Si existe, no puede haber otro valor más importante. Si existe, no puede haber nada más importante que Él. Entonces, si es una prioridad, entonces si nosotros le damos prioridad a cualquier otra cosa más que a Dios, pues entonces ya es una decisión libre, y entonces la forma pues se llama pecado. Y entonces el pecado tiene forma y materia, porque la materia es la acción, y hay una decisión de que no me interesa, y luego hay una acción. Luego entonces, toda la redención debe ser obra de amor divino. Por eso es amor trinitario, porque es el amor de los tres, no solo de uno. Por eso el Padre no puede mandarlo a matar, porque no es tema de asesinato, sino es tema de amor divino para rehacer el amor humano destruido por nuestro acto libre. Ahí sí que, como dice Rosana, Santo Tomás muy fácil lo explica, ¿o no? La Entonces, parte que, la parte que leí estaba práctica, pero bueno, pues, solo le di una no, vista. pero lo que estoy diciendo yo ahorita es de Santo Tomás, no es mío. Lo que les Ah, estoy sí, sí. diciendo ahorita es de Santo Tomás de Aquino, y tiene mucho sentido. Entonces, la redención es una obra de amor divino, o sea, amor de la Trinidad, para rehacer el amor humano, restablecer esa relación destruida. Y Jesucristo realiza esa obra haciendo la nuestra. Él, en lugar de tener los méritos, Él nos los regala a nosotros. Entonces, Él viene a ser como el puente, Él viene a ser la unión. Entonces, ahí no hay, y eso es explicado por Pablo de una manera tan fácil, porque Juan el Bautista, justamente con esa mentalidad de castigo y de justicia, pues anunciaba que el hacha de Dios venía ya a cortar todos los árboles de raíz que no daban fruto. Eso fue lo que Juan predicaba. Pero Jesús no quitó ninguna cabeza, al contrario, restituyó la salud, restituyó la vida, todo lo hizo.
restituyendo, ¿verdad? Entonces, a eso Pablo le llama justificación. Jesucristo nos justificó ante el Padre. Entonces, en lugar de castigarnos, nos justifica. Entonces, eso es lo que hace Jesús. Él realiza esa obra que nosotros lo vimos como el tratado de la gracia. Fue el tema que vimos nosotros como la gracia. Porque Él lo hizo gratuitamente, nos lo regaló a nosotros. O sea, fue un regalo para el Padre, un regalo de lealtad, de amor, de fidelidad y de solidaridad para nosotros. Entonces, Santo Tomás va a hablar de la gracia, de la gracia, o sea, que se despliega hacia cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea que Cristo como cabeza de su cuerpo, que somos todos nosotros, pues nos da esa gracia. Es como que de la cabeza viniera que está todos los nervios y todo, a todos los miembros se va desarrollando como la sangre, a todo el cuerpo, la gracia. Eso es lo que hace Jesús. Es algo que nos da. De ahí que la categoría más típica de Santo Tomás para interpretar la cruz es la de mérito de Cristo, que es lo que hemos dicho siempre. Hemos dicho que por méritos de Cristo, nosotros somos hijos en el Hijo. Los méritos son de Cristo, no son méritos nuestros. O sea, nosotros no merecemos nada. Ahora hay un tema importante en este sentido que también lo desarrolla Santo Tomás. La gracia necesita ser colaborada o cultivada. O sea, nosotros recibimos la gracia, pero no es mágica. Nosotros tenemos que cultivarla. Entonces, esa gracia, esos méritos que Jesús nos da, que son nuestros, gracias a Él, pues nosotros la debemos, eso es como un regalo, pues es un regalo muy grande, que nosotros lo debemos cultivar. Porque nosotros podemos recibir, aún humanamente, podemos recibir un gran regalo y no saber que es un gran regalo y dejarlo ahí tirado. Por ejemplo, a mí me pasó, una vez me regalaron, yo no sé, de joyas, y una vez me regalaron una, y la persona que me la regaló me dijo, ahí la cuida, porque eso es bien caro, es una joya de verdad. Entonces, me dio risa porque tuvo que decírmelo porque me lo regaló, pero al igual sabía que yo no le iba a dar el valor que ella le estaba dando, no en el sentido de valor el gesto lo valoro siempre, el sentido de valorar el producto, ¿verdad? Que para mí no tengo conocimiento de joyas ni de nada de eso, entonces eh, a veces cuando no se conoce no se valora, ¿verdad? En ese sentido, como lo valoran otras personas. Pues igual, Jesús tiene muchos méritos que en lugar de tenerlos para Él, nos los regaló a nosotros. Entonces los méritos son de Cristo, todos los recibimos. Y eso lo vimos nosotros en el tema de la gracia, ¿verdad? Y Jesús, que diga Santo Tomás, entonces va a interpretar así la cruz, méritos de Cristo, que vienen a ser nuestros, pero porque Él no lo dona, por decir así. Porque Jesús amó, y cuando en lugar de decir fue obediente hasta la muerte, pues Santo Tomás dice, amó hasta la muerte, se entregó hasta la muerte, fue fiel hasta la muerte. Y bajo esta luz se explica igualmente otras características de la cruz. Por ejemplo, los temas de satisfacción, redención y sacrificio, que vimos esas palabras, ¿se acuerdan? Y el tema de la resurrección del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, lo va entendiendo básicamente como méritos que nos da a cada uno de nosotros por ser solidario, por ser humano, se solidariza con nosotros. Entonces, todo eso, todos esos actos de la redención, de la satisfacción, del sacrificio, son presentados por la iglesia con signos.
y eso se llaman sacramentos. Todo eso es presentado con los 7 sacramentos. Entonces, aquí, por eso es lo que sirve la filosofía, por ejemplo, cuando ya se habla entonces de lo ontológico, que es la esencia, ¿verdad? Entonces, ya él pasa de que toda esta realidad de Jesús, de su encarnación, desde el punto de vista ontológico, o sea, desde el punto de vista de la esencia, pues entonces vemos que esa esencia es revelada en, en, en los textos bíblicos y a eso responden fielmente los concilios cuando tratan de ser fieles a la revelación, ¿verdad? Entonces va utilizando distintas categorías porque Santo Tomás pues se enfoca más en Aristóteles, que es un filósofo, ¿verdad? Y entonces, pero va desarrollando una sabiduría más del tiempo, es más o menos del siglo VII al XI. Entonces es donde se va desarrollando todo esto, pues ya estamos en la Edad Media. Se va desarrollando toda esta cristología y se va viendo cada uno son teologías, son formas de reinterpretar el misterio revelado. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes en todo este tema 13, el desarrollo, que para que lo lean con toda tranquilidad, el desarrollo de la cristología de Santo Tomás de Aquino y de San Anselmo. No sé si tienen dudas, preguntas ahí. Todo el tema 13 es sumamente largo, casi son 50 páginas, porque la Suma Teológica no es que la desarrolle aquí, pero sí le va dando las razones por las que los va escribiendo, le va dando las objeciones que van teniendo las personas, primero de San Anselmo, después de Santo Tomás, les va dando los nombres de los personajes con los que debate, ¿verdad? En qué sentido el hombre pecador, cómo puede salvarse sin sin dar satisfacción de sus pecados, cómo puede solamente por méritos de Cristo, si eso no es una cosa injusta. Ese es el tema que va a ir desarrollando San Anselmo, ¿verdad? Y todo tiene que ver con el tema del pecado, porque San Anselmo, dijimos, está hablando de la redención, de la salvación por Jesucristo, de la cruz de Jesucristo, todo eso, ¿verdad? Mientras que Santo Tomás, dijimos, pues que va a desarrollar el tema de la encarnación desde el principio. Y entonces va a tocar el tema de la unión hipostática, como desde la encarnación las dos naturalezas estaban unidas, no es algo que fue él teniendo más adelante o después de la resurrección, como esa unión con Dios, que realmente en los evangelios se ve, es como esa unión con el Padre, esa relación íntima que tiene con el Padre, pues va dando tantos frutos en su existencia humana, ¿verdad? Y como él va desarrollando, va explicando que esas dos naturalezas no se afectan porque de alguna manera están bien colocadas, ¿verdad? Y hay otros muchos temas como la gracia capital, todo el tema de la gracia, porque él lo ve, todo el tema de la encarnación y de la redención como el regalo más grande que Dios ha hecho a la historia de la humanidad. Pero para eso Jesús tiene que ser 100% hombre y 100% Dios, y todos los méritos que Santo Tomás va a ir desarrollando en su teología, como la satisfacción a las ofensas, cómo lo ve él, cómo lo desarrolla,
Todo eso lo tienen ustedes visto nuevamente el tema del sacrificio, de la redención, que ya lo vimos anteriormente, pero desde otra perspectiva, ahora se ve desde la perspectiva de Santo Tomás. Entonces, ¿cómo entender esto? Pues entender que hay muchas reflexiones, muchas perspectivas que las sigue habiendo hoy, ¿verdad? Que son los teólogos que hacen todos sus comentarios, todos esos libros que existen tan grandes, tan gordos, y todos ellos pues tratan de dar una explicación, pero casi siempre vamos a encontrar que esas explicaciones son más que todo razonamientos biográficos, personales, y que pues ayudan, pero realmente hablan más de la persona que del tema, mientras que estos personajes antiguos estaban más en relación directamente con el tema revelado. Toda esta parte que vimos desde la parte de la revelación, con esta parte del desarrollo de la cristología y de la soteriología en la iglesia, ¿para qué sirve? Pues sirve para poder anunciar verdaderamente, para poder conocer quién es Jesucristo. Pues ya sabemos que es verdadero Dios y verdadero hombre, pero ¿cómo funciona eso en nuestra vida de hoy, verdad? Entonces, lo que les dice aquí esta diapositiva es que todas esas cristologías que se vieron anteriormente, lo que debe de hacer es asumir e integrar la visión del hombre moderno. O sea, nosotros conocemos todo eso ya en forma teórica, pero hoy nos toca ver la realidad y juzgarla y verla. Ya tenemos el conocimiento, el estudio de la escritura primero, después de la elaboración de todas estas teologías para fundamentar el hecho que Jesús es nuestro Salvador. Así empezó nuestro curso en este libro del Selam, ¿verdad? Es Yahvé quien nos salva, Él es nuestra salvación. Y ahora, pues, como no somos judíos y toda la historia se ha desarrollado, llegamos a Jesucristo, vimos todos esos procesos, pero ya tenemos una visión bíblica, o sea, revelada, ya tenemos una visión eclesial, ahora tenemos que tener la visión del hombre actual, o sea, de nosotros, de nuestra realidad, de nuestra historia, de la doctrina que es la que se le ha llevado a los fieles y la que las personas han aprendido en la iglesia y deben seguir aprendiendo, ¿verdad? Y entonces, el objetivo de tener este lineamiento de formación es evitar, ¿verdad? O corregir los defectos, que generalmente es cuando yo les digo, esto hay que corregirlo, esto hay que matizarlo, esto hay que ver cómo se comprende mejor. Entonces, porque de eso se trata la teología bíblica, de ir corrigiendo los defectos de una cristología basada en conceptos muy pequeños, muy estrechos, muy literales, con versículos que no se desarrollan más allá, ¿verdad? Entonces hay que fijarse en eso. Y de alguna manera el aporte, dependiendo de nuestro deseo de verdad de conocer y de compartir, posiblemente vamos a ir ayudando a que otras personas vayan entendiendo este proceso. Primero la revelación bíblica, después el trabajo que hace la formación de los evangelios, después de llevar el testimonio oralmente, escribirlo, y luego el trabajo que hace la iglesia de querer conservar, de ser fiel a la revelación. Y luego estos errores que se siguen manteniendo y nuestra responsabilidad de irlo corrigiendo, ¿verdad? Para que de verdad el ser humano se sienta o se sepa que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? No es un mito, no es una leyenda. Y todo esto
todo esto que estamos haciendo es para poderlo anunciar a las generaciones actuales. No, siempre lo hemos dicho, estos no son temas intelectuales, sino que el anuncio de Jesucristo debe hacerse en todo tipo de niveles, adaptando a la capacidad del destinatario, del que está oyendo el mensaje. Entonces, nosotros no podemos imponer, nosotros debemos llevar a las personas a la fuente, y la fuente es la Sagrada Escritura, ir tratando de que las personas entiendan los procesos para que no se queden solo en etapas, en una etapa revelada que ya ha sido superada en la historia y que la gente cree que porque ahí dice la Biblia, porque es palabra de Dios, así es, y ya fue superada mucho tiempo después. Y entonces dice que quien tiene la misión de anunciar ha de profundizar en lo teórico, que es lo que estamos haciendo, pero luego llevarlo a la práctica, ¿verdad? No lo podemos dejar en teoría y solo en algo que ya pues aprendimos y nos satisface, que ya hemos conocido algo, ¿verdad? Entonces, todo este esfuerzo es para saber cómo anunciar a Jesucristo en nuestro trabajo, en nuestra familia, a nuestros amigos, a todas nuestras realidades, ¿verdad? E ir entendiendo que la base de la cristología, pues siempre está en el anuncio que se da de la persona misma. O sea, ¿qué es lo que hemos dicho? El anuncio del ángel a María. Pues aunque sea un género literario, aunque pues ya es una reflexión que está diciendo quién es Jesucristo hoy, ¿verdad? Y básicamente es eso. Y no tenemos que pensar mucho ni complicarnos mucho, sino creer en la revelación, creerle a Dios que Jesucristo es hijo de Dios y hijo de María. Tanta herejía, tanta complejidad, pues es así de simple, que no lo podamos comprender, bueno, pero hacemos realmente el esfuerzo teórico, ¿verdad? Consubstancial, o sea, la substancia del Padre y del Hijo están totalmente, pues, integradas, pero eso no quita que no sea igual que nosotros, ¿verdad? Y el problema del pecado, pues tampoco es un tema como decir que lo hace excepcional. Sí lo hace excepcional, por supuesto, porque, porque su prioridad es el Padre. Pero ese es el pecado, lo que me rompe una relación con el Padre, y Jesús nunca rompe esa relación. O sea, no hay nada que para Él sea prioridad más grande que el Padre. Entonces, esa es la afirmación y esa es la respuesta de quién es Jesucristo, ¿verdad? Nuestra verdadera salvación y la de todo el ser humano. Entonces, ya nos queda menos de un minutito, pero este es el contenido que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Que